En un viaje increíble a través de las páginas sagradas de la Biblia, estamos llamados a explorar los límites entre lo conocido y lo misterioso, entre lo tangible y lo infinito. Cada palabra, como estrellas brillantes en el cielo nocturno, revela verdades que trascienden el entendimiento humano y nos desafían a ahondar en las profundidades de lo divino. En este laberinto de revelaciones, nos enfrentamos a preguntas que resuenan como truenos en los pasillos del tiempo. ¿Qué es Dios y cómo es? A medida que desentrañamos estos enigmas divinos, nos encontramos con una riqueza de respuestas que resuenan como melodías eternas, entrelazando lo sagrado y lo humano. Sin embargo, a medida que progresamos, nos damos cuenta de las limitaciones de nuestra comprensión finita. Somos seres finitos y limitados ante la grandeza de nuestro Creador. ¿Cómo intentas abarcar un océano con tus manos? Así también es nuestro intento de comprender la plenitud de Dios. Es en este humilde reconocimiento que el viaje se vuelve aún más fascinante. Como exploradores del cosmos divino, navegamos por los misterios de la creación y la redención. Nuestra comprensión, como una brújula que apunta al infinito, nos conduce a través de los vastos campos de la fe. Así como un mapa antiguo revela tierras desconocidas, la Biblia revela los rincones ocultos del corazón de Dios. Embárcate en esta epopeya espiritual, consciente de que mientras las preguntas de qué se nos revelan, las preguntas de cómo nos desafían a contemplar lo insondable. A medida que descubrimos las Escrituras, nos convertimos en peregrinos de la sabiduría divina, anhelando más, conscientes de que la búsqueda de comprensión es un viaje eterno ante el Dios eterno. Estoy aquí para decirles con la Biblia abierta que Dios es espíritu. Tú no has visto a Dios, ni nadie ha visto jamás a Dios. Ahora bien, es cierto que la Biblia habla de sus manos, pero eso es solo una manera de hacer entender a nuestras mentes limitadas que Dios es muy poderoso. Es cierto que la Biblia habla de sus ojos, pero esto es solo una manera de ayudarnos a entender que Él lo ve todo. La Biblia también habla de su boca, pero esto es solo una manera de ayudarnos a entender que Dios habla y se revela. Dios es espíritu. No tiene cuerpo, no se puede pesar, medir, tocar ni sentir. Él es un espíritu, y Dios es un espíritu personal. ¿Quién es Dios? Él no es algo, Él es alguien. Por eso Dios tiene nombres. El más conocido es Jehová, Yahvé, nombre con el que se reveló a Moisés. Soy lo que soy. Dios es alguien. Por eso, varias veces en la Biblia leemos que las personas se convirtieron en sus amigos y que Él se convirtió en el de ellos. Por eso, desde el principio hasta el final de la Biblia, leemos que a Dios se le puede conocer. Este es el gran Dios que encontramos en las Escrituras. Pero ¿cómo es Él en sí mismo? En lo que respecta al espacio, Dios está en todas partes. ¿No lleno yo, el Señor, los cielos y la tierra?, dice el Señor. Jeremías 23:24. Esto significa que Dios no está ausente en ninguna parte. Dios, en toda su gloria, todo su ser, toda su majestad, pureza, poder, todo lo que Dios es, está en cualquier lugar, en cualquier momento y en todas partes, a cada momento. En lo que respecta al espacio, Él está en todas partes. Ahora bien, nuestras mentes mortales no pueden comprender esto. ¿Cómo es posible que todo Dios esté aquí y, sin embargo, todo Dios esté allí? ¿Cómo es posible que Dios, en toda su plenitud, esté aquí y al mismo tiempo, si estuviéramos en la galaxia más lejana, todo Dios estaría allí? Esto nos deja perplejos y sobrepasa nuestra comprensión humana. Pero esto es lo que declara la Escritura. Todo lo que podemos hacer es postrarnos en adoración a Dios. Dios lo sabe todo. Nuestro conocimiento es muy limitado y si sumamos todo lo que sabe la raza humana, todavía es muy poco, solo una parte del todo.
Dios es infinito. Cuando venimos al mundo, tenemos muy poco conocimiento y necesitamos aprender las cosas una a una. A menudo olvidamos tan rápido como aprendemos. Dios, en cambio, nunca aprendió nada, nunca, y no hay nada que Él no sepa, en ningún lugar. Él ve todas las cosas como realmente son, todo el tiempo. Leemos en las Escrituras, en el Salmo 147, que su entendimiento es infinito. Esto significa, por supuesto, que es imposible engañar a Dios. No puedes engañarle ni hacer que las cosas parezcan diferentes de lo que realmente son. En cuanto al poder, Él hace lo que quiere. El Salmo 115, versículo 3 dice, «Todo lo que quiso, hizo». En Daniel 4:3 leemos que Él actúa según su voluntad. Nadie puede detener la mano de Dios ni cuestionar sus obras. Efesios 1:11-12 declara que Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cada detalle, desde el movimiento preciso de un insecto hasta el soplo del viento, logra exactamente lo que Dios quiso, sin que Él sea malo de ninguna manera. ¿Qué clase de Dios es este? Este Dios eterno, que es Espíritu, Santo, justo y amoroso, nos revela su pureza y su poder incomparables. Dios es santo y la Biblia nos lo dice. Él es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Incluso en la presencia de Dios, las maravillosas criaturas que nunca han pecado no pueden mirarlo directamente debido a su santidad. La palabra santo significa separado. Dios está separado de todas sus criaturas. Él es completamente puro. No podemos entender completamente lo que esto significa, pero podemos aceptar lo que la Escritura declara. Él es glorioso en santidad. Dios es justo. Tus ojos son tan puros que ni siquiera pueden mirar el pecado. Imagínense cómo sería si el Dios eterno, que está en todas partes, lo supiera todo y pudiera hacer cualquier cosa, ya fuera injusta o tiránica. Afortunadamente, Él es santo y justo en todos sus caminos. Absolutamente todo lo que Dios hace es correcto. No puede cometer un error, decir una palabra equivocada o tener un pensamiento equivocado. Dios es perfecto en todas sus acciones. Dios es amor. Cuando leemos esto en la Biblia, respiramos aliviados. ¿No sería terrible si el Dios infinito hiciera algo malo? Pero esa es una preocupación que nunca debemos tener en cuenta. Dios es bueno y perdonador, y abundante en misericordia para todos los que le invocan. La mayor prueba de su amor es el perdón ofrecido a quienes piden misericordia. Él ama a sus enemigos, y cuando se arrepienten, Dios los perdona. La última característica específica es su sabiduría. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, dijo Daniel. La sabiduría y el poder son suyos. La complejidad de la creación, el delicado equilibrio de cada molécula y átomo, la existencia del conocimiento. Todo es obra de Dios. Cuando pensamos en cómo Él planeó la salvación de los pecadores ingratos a través de la cruz, admiramos su sabiduría y exclamamos con el apóstol Pablo, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios». Dios es incomprensible. Al leer la Biblia nos damos cuenta de que, si bien muchas preguntas comienzan con ¿qué? Y ¿por qué?, se pueden encontrar respuestas. Pero las preguntas que empiezan con ¿cómo? A menudo nos ayudan a salir adelante. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes al mismo tiempo? ¿Cómo puede Él saber todas las cosas sin aprenderlas? Estos misterios están más allá de nuestra comprensión finita. Todo lo que podemos hacer es reconocer su grandeza y adorarlo. No hay pregunta que empiece por cómo que podamos responder, porque no somos Dios. Todo lo que podemos hacer es doblar nuestras rodillas ante Él, reconocer el misterio y admitir que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Ante las páginas sagradas surgen preguntas que comienzan con ¿qué? Podemos responder a estas preguntas con gratitud. ¿Qué es Dios? ¿Qué clase de Dios es Él?
Estos dones divinos tienen respuestas porque Dios eligió revelarse a nosotros. Sin embargo, cuando empezamos con el cómo, nos damos cuenta de nuestras limitaciones. ¿Cómo puede Dios abarcar todos los lugares, saber todas las cosas, ser justo y amoroso al mismo tiempo? Son preguntas que van más allá de nuestra comprensión finita. En ese momento nos encontramos ante un abismo de misterio, como mirar el vasto cielo estrellado y contemplar lo desconocido. Somos como niños frente a un océano profundo, incapaces de comprender su extensión. Con humildad reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos que Dios es más grande, más profundo y más amplio de lo que podemos concebir. Así como un explorador examina un mapa, maravillándose ante el vasto territorio inexplorado, nos damos cuenta de que el conocimiento de Dios es un viaje continuo. En este camino encontramos respuestas que reconfortan el corazón, pero también aceptamos que el misterio es parte intrínseca de la fe. Que nosotros, como hijos ante el Padre Sabio, podamos abandonarnos al misterio de Dios. En nuestra búsqueda de comprensión, descubrimos que Él es el autor de la verdad, la fuente de todo conocimiento. Así pues, al final de esta reflexión recordemos que, frente a lo desconocido, nuestra confianza descansa en la soberanía de Dios y nuestra adoración en la maravilla de su ser. Continuemos explorando las profundidades de la fe, sabiendo que al final nuestro viaje nos acercará al corazón de nuestro Dios eterno e infinito. Si hoy experimentaste la presencia divina al ver este video y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva etapa en tu vida, o si deseas renovar tu compromiso después de haberte alejado de sus caminos, te animo con amor a aceptar a Cristo. Deja tu comentario a continuación expresando: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.